Bendiciones para todos ustedes, bienvenidos a nuestro estudio en esta tarde de la palabra del Señor. Estuvimos hablando la semana pasada sobre la conversión de Saulo de Tarso al cristianismo, hermanos, de un judaísmo radical al cristianismo, hermanos, al servicio a Cristo Jesús. Hoy vamos a mirar la segunda parte. Entonces, si usted gusta acompañarme a Hechos capítulo 9, versículo 10 al 19. Mirando esta escritura, hermanos, quisiera recordarle a usted que cada uno de los que somos llamados a servir a Cristo, todos aquellos que somos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo, el hecho de confesarle con los labios, de creer con el corazón, el hecho de que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida, el hecho de haber sido transformados por su poder, haber sido, hermanos, traídos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús, automáticamente nos convertimos en instrumentos del Señor, hermanos. Somos instrumentos de Dios para uso, hermanos, de su gloria, para uso, hermanos, de su poder, para cumplir sus propósitos en Cristo Jesús. Vaya conmigo, por favor, al versículo 10 del capítulo 9. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él le dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Versículo 13. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15, amados. Pero el Señor le dijo: ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Versículo 17. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas, ¿qué, hermano? Lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas, y recobró la vista y se levantó y fue, ¿qué? Bautizado. Tomó alimento y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Instrumentos de Dios. Aparece ahora en la escena Ananías. Ananías, su nombre, que es muy común tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hermanos, al igual que Judas, al igual que aún Jesús, era un hombre muy popular, común, hermanos. Ananías significa Dios se ha revelado. Qué bonito significado, ¿no? ¿Cómo te llamas? Me llamo Dios se ha revelado. Y precisamente en este acontecimiento, hermanos, hay una revelación preciosa de Dios. Ya la semana pasada estuvimos hablando de cómo Dios humilló la arrogancia y el ego que traía Saulo de Tarso, esa actitud, esa forma mal de tratar al pueblo de Dios, creyendo que hacía servicio a Dios, hermano. Y lo humilla y le quita la vista y lo pone en Damasco, hermanos, que en vez de ir a encarcelar, a apresar a los creyentes,
terminó siendo uno de ellos, hermanos. Ahora bien, hay una obra que complementar. Este personaje, que la semana que entra estaremos hablando por qué se llamaba Saulo de Tarso, por qué de Tarso, por qué su nombre fue Pablo, y las cualidades que tenía y por qué fue un instrumento elegido de Dios. Hablaremos de ello más adelante. Pero quisiera concentrarme en esta tarde en Ananías, porque Ananías precisamente es un personaje que aparece y desaparece rápidamente. Hay muchos personajes en la Biblia que aparecen, hacen algo extraordinario, sobrenatural, y después desaparecen. Pablo no, Pablo se quedó porque luego él escribe parte del Nuevo Testamento, por lo tanto lo citamos con mucha frecuencia. Pero Ananías es precisamente ese personaje, ese hombre de Dios, hermanos, usado por Dios. Y yo sé que Dios le haya usado en muchas otras maneras, pero esta fue muy relevante, fue muy especial. Precisamente tenemos que ver a personajes como él, amados. En otro tiempo hablaremos, por ejemplo, de Cornelio y de algunos otros grandes instrumentos que Dios usó, que se asimilan mucho a nuestra vida espiritual. Parece que nuestra vida no es muy relevante, parece que nuestra vida no es muy extraordinaria. Y nosotros tenemos tal vez la mala costumbre de admirar mucho a aquellas personas e instrumentos que Dios usa poderosamente. Porque Dios, a través de todos los siglos del cristianismo, usted va a la historia de la iglesia y va a encontrar que de tiempo en tiempo Dios levantaba hombres y mujeres que Dios los usaba poderosamente, hermanos. Hombres que trajeron avivamiento a países, hermano. Hombres que fueron usados de una manera gloriosa. Mujeres llenas de la gloria del Señor. Y a veces a nosotros traer nuestra admiración a esos personajes de la historia de la Biblia, hermanos, entonces al hacer una comparación decimos, ¿y cuál es mi parte dentro de todo esto, dentro de todo este esquema que Dios tiene para su iglesia? ¿Cuál es mi participación? Fíjese que el Señor Jesús nos dijo: en el reino de los cielos los últimos serán primeros, los primeros serán últimos. En el reino de los cielos el más grande es el más pequeño y el más pequeño es el más grande. En el reino de los cielos no hay, hermanos, ese lugar de autoridad o de grandeza, porque al que le pertenece la autoridad y la grandeza es a Cristo Jesús nada más. El resto son todos instrumentos. Ahora, ahí es donde lo quiero llevar, porque cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo, que lo hemos confesado, que amamos al Señor y que le servimos de todo corazón, somos instrumentos. Somos instrumentos. Pero hermano, hay unos hermanos que son muy difíciles, son controversiales, son bochincheros. Aún el controversial, hasta a veces sin darnos cuenta, se convierte en instrumento de Dios. Porque otras ocasiones le he dicho que hay gente que es tan difícil que prueba la paciencia de los hermanos. ¿Verdad que sí? Ojalá y usted no sea uno de esos. Esos están en la casa ahorita mirando Netflix. Díganme. Entre semanas están los que perseveran. Hablemos de Ananías, hermanos. No era alguien del exilio de Jerusalén. Era una persona estable en Damasco. Era parte, hermanos, de los discípulos, de la gente que ya servía a Cristo. Porque a pesar de que en Jerusalén, hermanos, se habían estancado los primeros creyentes antes de la persecución, ya había, hermano, gente que estaba creyendo en el Señor, porque algunos habían llegado, habían recibido la gloria del Señor en el día de Pentecostés, que era fiesta, habían recibido a Cristo, habían vuelto a sus poblaciones, entre ellas como Damasco, y ahí habían establecido ya grupos que glorificaban a Cristo Jesús y que predicaban el evangelio, hermanos. ¿Me están escuchando, santos? Entonces,
Este Ananías, los historiadores dicen que no es alguien que huyó de la persecución, alguien que estaba estable, y era necesario alguien que conociera la ciudad, que ya estuviera reconocido entre los discípulos, porque él se iba a encargar de introducir a aquel personaje, Saulo de Tarso, que tanto miedo le tenían, a la iglesia naciente, hermanos. Por eso Dios necesitaba tratar con Ananías personalmente. Tenía que recibir una revelación y Dios le tenía que hablar a él. Entonces, hermano, Ananías parece que tiene un papel muy pequeño dentro, hermano, de lo que es, hermano, el curso de la historia de la iglesia, pero viene a ser tan relevante y tan poderoso lo que él hizo, que a veces, hermano, no le ponemos atención. Hermano, cada uno de ustedes es un instrumento en las manos de Dios. Mi consejo es: déjese usar por Dios. Veamos el texto. Había en Damasco cierto discípulo, no era creyente, era un ¿qué? Discípulo, llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él le dijo, ¿cómo responde Ananías aquí? Heme aquí. ¿Se recuerda, hermanos, de Samuelito? Sí, las mismas palabras. ¿Se recuerda de Isaías? Las mismas palabras. Hombres relevantes, sobresalientes, que marcaron la historia del texto bíblico, hermanos. Pero aquí tenemos uno que tenía la misma actitud, el mismo carácter, la misma docilidad, la misma sensibilidad auditiva de la que hablamos la semana pasada, para escuchar a Dios, y no solamente escucharle, pero decirle: Señor, déjese usar, dispóngase, porque Dios, hermano, al que llama capacita, al que llama le da dones, al que llama lo bendice, y al que llama le da trabajo, hermano. Tú tienes una participación en el cuerpo de Cristo, así como lo oyes. Mira, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate. Y luego vienen las instrucciones. Ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Ahora, ¿cómo no iba a estar orando si se quedó ciego el ingrato? Estaba ahora pidiéndole a Dios: ten misericordia, Señor. Versículo 12. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Aquí viene algo muy interesante. Tenemos que mirar el texto cuidadosamente. Dios está preparando a Saulo de Tarso. Después voy a volver otra vez al punto de Cornelio. ¿Quiénes son los participantes de que la obra de Dios siga hacia adelante? Mire cómo Dios ya no usa ángeles, como con Cornelio. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, pero el ángel le dijo: ve y trae a Simón, que está en la casa del curtidor, a Pedro. ¿Se recuerda, hermanos? Tráelo, él te dirá lo que tienes que hacer. Aquí tenemos una revelación divina, pero Dios está usando a dos elementos. A uno lo va a usar como un instrumento poderoso, pero va a ser discipulado por un Ananías. Nunca sabes lo que Dios va a hacer con tus frutos, con lo que tú emprendes, con tu obediencia, con tu amor. Nunca desprecies a tus hijos en el conocimiento del Señor, hermanos, porque no sabes si de ellos Dios va a levantar un Pablo, un Pedro, un gran evangelista, un gran pastor, un gran obrero, un gran misionero. Quiero que entendamos, hermanos del Señor, que a veces nuestra participación puede no ser relevante, sobresaliente,
Pero detrás de cada gran movimiento de Dios hubo pequeñas piezas como usted y como yo, que abrimos espacio, camino, que establecimos principios, que compartimos palabra, que trajimos gente a los pies de Cristo, que después se convirtieron en grandes instrumentos. Hay personas que lo único que hacen es orar, sin entender y sin saber que esa oración es la que está moviendo la mano de Dios. Nunca desprecien las pequeñas cosas que Dios hace, los llamamientos, las posiciones, los lugares, las formas que Dios hace, que a veces parecen para nosotros insignificantes, porque vuelvo a la comparación. Es que el famoso evangelista, es que el famoso pastor, es que el líder que está ahí, es que aquel personaje, cuando la realidad es, hermano, que Dios usa a veces el que menos pensamos. Y hay algo que a mí me asombra de Dios, que a Dios le gusta agarrar al más ignorante todavía. Me asombra Pedro. Es que era tosco, brusco, impetuoso. ¿Cómo batallaba el hombre con su carácter? Y Dios lo usó. Dios usó una mula, un burro. ¿Usted cree que no lo va a poder usar a usted? Aleluya, bendito Dios. Instrumentos somos en las manos del Señor. Nunca desprecien la voz de Dios, hermano, ni los sentires que Dios pone en tu corazón, que se vuelven como ardor en tu alma por hacer algo por la obra del Señor. Porque detrás de ello hay propósitos grandes de Dios, hermanos. Posiblemente no lo llegues a ver, posiblemente no recibas el aplauso, el reconocimiento, pero recuerda que en el reino de los cielos a Dios nadie se le escapa. Entonces miró una visión. Dios está preparando tanto a Ananías como al futuro Pablo, todavía Saulo de Tarso. Pero el versículo 13 dice algo muy interesante. Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuál mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Precisamente por eso, Ananías, porque todos le tienen miedo. Mire, cuando ven la historia de Saulo de Tarso, después Pablo, vas a encontrar que primero fue Ananías el que lo introdujo. Después, ¿quién fue? Bernabé, el hijo de, ¿alguien se acuerda que estudiamos? De consolación. Necesitaba la ayuda, porque cuando lees la historia cuidadosamente vas a encontrar que Saulo de Tarso tardó años para presentarse en Jerusalén ante los apóstoles, hermano. Fue un trato, una forma de Dios trabajar con él. Lo llevó por diferentes lugares, siempre estuvo sirviendo, siempre estuvo predicando, pero donde quiera que iba establecía un miedo, porque la gente dudaba de su conversión. Este viene a acosarnos, este viene a arrestarnos, este viene a matarnos, porque se propagó por toda aquella área, hermanos, por todo aquel imperio, lo que había sucedido con Esteban. ¿Y quién autorizó y quién presenció la muerte de Esteban? Fíjese cómo este Ananías se convierte en un tipo mediador, en alguien que lo recibe por revelación del Señor, y ahora tiene un trabajo de introducirlo, porque todos le tienen miedo. A veces Dios nos pone en lugares un poco difíciles. Somos los intercesores, somos los que apagamos fuegos, somos los que conectamos
para que las cosas funcionen. No hay aplausos, no hay reconocimientos. Aquí Pablo se lleva todos los flashes, se lleva todo, hermanos, las luces hacia él. Y Ananías desaparece del cuadro. Pero ¿quién lo introdujo? ¿Quién lo llevó? ¿Quién estuvo con él? ¿Quién oró por él? Amados de Dios, de ahí la palabra de Dios nos enseña cómo todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito de Dios en la vida. Benditos sean aquellos que reciben a Cristo y se mueren ahí mismo. Gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad que sí? Pero hay unos que Dios los salva y los deja ahí. Digan amén. Y a veces uno pregunta, ¿y para qué estoy aquí? Para cumplir la voluntad y los propósitos de Dios, porque detrás de tu salvación hay una obra divina y grandiosa y gloriosa de Dios. Por ello es importante no ser desobedientes, hermanos, ser cuidadosos y atentos a la voz de Dios. ¿Alguien está escuchando esto, amados? Versículo 14: he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor, ¿cómo quieres que vaya con este ingrato? Ahora, ¿eso quiere decir que tenía miedo? Porque aún le está diciendo a Dios, no, es que con este no me puedo meter. Quiere decir, hermanos, lo que dice Santiago sobre Elías. Porque cuando vemos a Elías, vemos el hombre poderosísimo que hizo bajar fuego del cielo, ¿sí o no? Ay, hermano, ese Elías tremendo. Pero dice Santiago, Elías era sujeto ¿a qué? No se admire mucho de los que se adjudican poderes espirituales. Son tan humanos como usted. Sí, no se asombre, hermano. Asómbrese de la presencia de Dios y del Cristo que los salvó, hermano. Pero el Espíritu Santo, vuelvo a repetir, no discrimina. El Espíritu Santo está, hermanos, listo y preparado para ser derramado y ser llenado en los corazones de aquellos que han recibido a Cristo Jesús. Hay que cumplir el propósito de Dios. Entonces el versículo 15 dice, pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es instrumento escogido, sin saber que ya Él era instrumento escogido. Qué lindo, ¿no? No, tú ve. Señor, pero me va a restar. Que vayas, te digo. Dice la escritura, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel. ¿Dónde comenzó el programa tan grande que Dios tenía para Pablo? En Ananías. Antes de decírselo a Pablo, se lo está diciendo a Ananías. Para mí, yo miro a Ananías como el discipulador de Pablo, el que lo llevó a la iglesia, el que lo aconsejó, el que oró por él. ¿Alguien me está escuchando, santos? Ananías entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en camino de donde venías. Quiere decir que esto ya se había informado de lo que había pasado. ¿Están entendiendo el texto, hermanos? Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué llevaba Ananías? Poder de Dios en su oración, hermanos. Respaldo de Dios. Amados del Señor, si el Espíritu Santo está en ti, el poder de Dios te respalda, mi hermano. Cuando impongas manos, impónlas en el nombre de Cristo Jesús, amados, que lleva poder. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó?
hubo sanidad sobre este varón, hermano. Fue lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Me pregunto, ¿quién lo bautizó? ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? ¿Sabe que nosotros cerramos mucho los ojos a la realidad espiritual que vivimos? Nos absorbemos, nos aturdimos por todo lo que está pasando en nuestro entorno. Así estaba Ananías, absorto. Viene Saulo, escondámonos. Viene la persecución, porque en Jerusalén están sufriendo y ahora vienen por nosotros aquí a Damasco. Pero en medio de esta situación había una visión diferente, la visión de Dios. Dios tiene una visión diferente para tu vida. A veces no la alcanzas a ver porque estás absorbido, estás, hermano, entretenido, estás lleno de lo que está pasando física, materialmente, políticamente, sistemáticamente en todo tu entorno. Para que haya recibido la visión, ¿qué estaba haciendo Ananías? Pablo después habla de él cuando él comienza a dar testimonio sobre este personaje. Vaya conmigo al 22:12. ¿Se recuerda que hablamos sobre cuando estaba delante del rey y que estaba testificándole de cómo fue su conversión a Cristo? Ahora está en otro, dando otro testimonio, y ahora va a incluir a Ananías en el capítulo 22, versículo 12, por favor. Entonces uno llamado Ananías, pero mire la descripción que da. Varón, ¿qué dice su Biblia? Piadoso. ¿Según qué? La ley. Que tenía, ¿qué? Buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Nunca se olvidó de él. Cuando decimos que somos instrumentos, tenemos que estar a la altura, ser aptos para ser esos instrumentos de Dios, hermano. Amados del Señor, no recae sobre una sola persona. Por favor, deje de estar mirando al líder, al pastor, al predicador, al apóstol, al obrero. La realidad es, hermano, que cuando encontramos la Escritura, cuando leemos la iglesia naciente en el poder del Espíritu Santo, todos eran instrumentos de Dios en alguna causa, en algún movimiento, en algún resultado. Tienes que entrar en la visión de Dios, amado, porque de ahí dependen tus hijos, tu familia, tu hogar, tu comunidad, tu gente. Vuelvo a repetir, ojalá y hubiera sido ese momento cuando recibiste a Cristo, te dio un cardiacazo y te fuiste con el Señor. Gloria a Dios por ello. Pero por alguna razón no te fuiste, aquí estás, te dejó. Ahora encontrar el propósito de Dios en la revelación divina. Ahora te vas a llamar Ananías. Dios se ha revelado a mi vida. Y hacer su propósito y su voluntad. A ver, los que les gusta la historia. ¿Cómo se llamaba? Ay, ya ni del nombre de la iglesia me recuerdo. Ahorita me cae el 20. Cuando lleguen a mi edad me van a entender, hermano. Creo que su apellido era... No me va a ayudar. No me va a ayudar ahorita. No me va a ayudar ahorita. Había un gran hombre de Dios, hermanos.
Uno de los más grandes predicadores ingleses que Dios levantó, hermanos, siglo XVIII. En nombre de Dios. Lo tremendo de este hombre es que tenía un montón de hermanos. Ahorita me va a caer el nombre, va a ver. John Wesley. Gracias, hermana Rosy. Usted sí estudia, sí sabe. Usted es mi conciencia. Ah, y mi aguijón también. Cuando lees la historia de John Wesley, te vas a admirar, hermano. Te vas a admirar. Eran un montón de hermanos. Pero su mamá era una mujer piadosa, hermano. Piadosa. Era una mujer de oración, hermano. Después de cumplir todas sus obligaciones como madre, como esposa, como mujer, se tomaba tanto tiempo pidiéndole al Señor. Y en sus escritos este hombre siempre reconoció que la oración de su madre era lo que a él lo llevaba a ser usado tan poderosamente en el poder de Dios, hermanos, en el evangelismo y en ganar las almas y en predicar. A veces no es el que está enfrente, sino a cuánta gente tiene detrás de él. Por eso le digo, hermanos, el Señor no glorifica, no magnifica la personalidad. Antes bien le dijo a este Pablo, a este Saulo, lo voy a hacer que sufra por la causa. Tenía que pagar las que debía, pues. Pero lo que le quiero dar a entender, y quiero que lleve eso en su corazón, es que este Ananías lo reconoce como alguien piadoso que tenía buen testimonio. ¿Quién fue el instrumento aquí? Ananías. ¿Quién es el instrumento hoy? Usted, madre de familia, padre de familia. Póngase las pilas, porque si usted no lo hace, los que vienen detrás de usted no lo van a hacer. El instrumento es usted. Usted vino hoy, se hubiera quedado en la casa, pero ya llegó. Ahora yo se la solté. Híjole. Iba a hablar después de la objeción, los propósitos de Dios para Pablo, pero al cabo vamos a seguir hablando de Pablo y después se los menciono. Pero vaya a una última escritura en 2 de Timoteo 2:20. Muy interesante esa escritura de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 20. Vuelvo a repetir, vuelvo a ser muy enfático en esto. Somos utensilios para la gloria de Dios. Ahora, versículo 20 de 2 de Timoteo capítulo 2. ¿Lo tienen, amados? Mire lo que dice. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos, ¿qué dice su Biblia? Viles. Ahora, obviamente, todos queremos ser instrumentos de honra, digan amén. Y no de vileza. No vamos a quedarnos mucho en la cuestión de los que son instrumentos de vileza, porque de que los hay, los hay. Y que si Dios los usa, porque Dios usó a Judas. ¿Verdad que sí? Uy, santo Dios. ¿Cuántos Judas hay aquí? No necesito decirle déjese usar, ¿no? El diablo lo usa solito. Okay. Pero quiero llevarlo a la otra cara de la moneda. Utensilios de oro, valiosos. Eso es lo que eres.
una persona útil en las manos del Señor. Ahora, ¿desde cuándo el barro le dice al alfarero: hazme una figura hermosa, bella, un jarro para que pongan flores? Y Dios dice: no, te voy a hacer un jarro para que cargues agua. Y tanto va el cántaro al agua que al final, ¿qué? Digan amén. Ya no les gustó, ¿verdad? Ok, va. Versículo 21. Así que. Ahora, ¿qué era Ananías? De buen testimonio y un hombre piadoso. Amén, amados. Así que alguno se limpia de estas cosas, será instrumento ¿para qué? Para honra. Aunque sea cargar agua, pero para honra de nuestro Dios, hermano. Santificado. Primeramente, un instrumento honroso. Segundo, ¿sabe lo que es santificación, verdad? Separado para Dios. Para nada más. Solo para Dios. Santificado. Y aquí viene la tercera. ¿Qué? Útil. 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 Digan amén todos los inútiles. Útil. Útil. Algo que se puede, ¿qué? Usar. ¿Qué le dijo? Heme aquí, Señor. Posiblemente soy un inútil, pero en tus manos, oh Dios, las cosas cambian. Cambian cuando hay disponibilidad. Porque dice la Escritura: útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ananías, despierta. ¿Aló? Que Dios te quiere usar. Tu familia, tu casa, tu gente, los tuyos. Alguien tiene que oír la voz de Dios. Alguien tiene que recibir la revelación del Señor. Alguien tiene que ser obediente. Alguien tiene que convertirse en instrumento. Alguien tiene que hacer el instrumento de cambio. Alguien tiene que dar testimonio. Alguien tiene que dar ejemplo. Alguien tiene que decir: hey, es por aquí. Mientras todos están yendo, hermanos, a la perdición, al desorden, al pecado, a la maldad, a la oscuridad, al mismo infierno, hermano, alguien tiene que pararse en la brecha. Un Jeremías, un Ezequiel, un profeta de Dios, hermano, que diga: hey, por acá es el camino. Alguien que dobla rodilla, alguien que tiene testimonio, alguien que es instrumento de honra, alguien que no ignora la voz de Dios, alguien que tiene miedo como Ananías, pero a la voz de Dios entra la fuerza, la valentía y la obediencia. Alguien que hace el trabajo que nadie quiere hacer, alguien que se presenta con disposición. Instrumentos en las manos del Señor, hermanos. Cada uno de los que estamos aquí hoy en esta noche somos instrumentos en las manos de Dios. Obedezcamos la voz del Señor, hermano. A lo mejor su trabajo no es muy relevante, a lo mejor no es reconocido, a lo mejor no lleva enfoque, a lo mejor no hay ningún reflector sobre usted, a lo mejor no hay aplauso, a lo mejor no hay nada. Pero allá en los cielos hay un galardón, hay una coronación, hay un regalo. Hay una bendición del Señor, porque al último los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Yo estoy seguro
Y cuando John Wesley llegó allá, lo primero que le dijo el Señor fue tu mamá, mi hijo. Fue tu mamá. Fue tu mamá. Fue tu madre que clamó al cielo por ti. Instrumentos. Así, hermano, sencillo. Que eres un simple instrumento en las manos de un Dios poderoso. En las manos de un Dios poderoso. Pónganse de pie.